La pandemia de gripe A H1N1, que se inició en el 2009, entró en México el 17 de marzo del mismo año. Este fue el primer país en reportar casos de gripe A en el continente americano y en el mundo entero. El brote inicial en México se detectó por primera vez en el Distrito Federal, donde la vigilancia comenzó a partir del 18 de marzo. E incluso durante la Feria Nacional de San Marcos, en el 2009, se dio a conocer el brote del virus y fue suspendida. Según la Organización Mundial de la Salud, el primer enfermo registrado en el mundo fue un niño de 10 años de edad, quien enfermó el 30 de marzo del 2009 en San Diego, California, Estados Unidos, que no había tenido ningún contacto con cerdos y además no había tenido ningún antecedente de haber viajado a México. Los primeros casos de influenza en México se detectaron el 11 de abril del 2009 en el estado de Veracruz. Se especula que el inicio de la pandemia haya tenido como origen la condición de las granjas Carroll en el municipio de Perote de ese estado. Al mes la pandemia se extendió por varios estados de México, Estados Unidos y Canadá, para exportarse a partir de entonces, con aparición de numerosos casos en otros países de pacientes que habían viajado a México y Estados Unidos. Se han constatado unos pocos casos de contagios indirectos de personas que no han estado en dicha región, en España, Alemania, Corea del Sur y Reino Unido. El 29 de abril del 2009, la Organización Mundial de la Salud clasificó el brote del gripe A H1N1 como de nivel de alerta 5, es decir, pandemia inminente. Ese nivel de alerta no define la gravedad de la enfermedad producida por el virus, sino solo su extensión geográfica. Después se elevó al nivel de alerta 6. Durante el 2009 muchos países afectados por la pandemia, especialmente en África y el sudeste asiático, carecían de la capacidad de realizar pruebas de laboratorio rutinarias y por lo tanto tenían dificultades para identificar las muertes relacionadas con la gripe H1N1. Cuando el nuevo virus H1N1, también conocido como gripe porcina, se extendió por todo el mundo, esto hablar del año 2012, se tenía 18.500 muertes que fueron reportadas a la Organización Mundial de la Salud en los primeros 16 meses de esa pandemia. Ahora, vayamos. ¿Qué es la influenza? Es una enfermedad aguda de las vías respiratorias que es curable y controlable si se recibe atención médica oportuna y los cuidados necesarios en casa. Actualmente de los diferentes tipos de virus de la influenza en México circulan tres, como son el AH1N1, el AH3N2 y la influenza B. Esta enfermedad puede presentarse en pandemias, epidemias, brotes localizados y en casos esporádicos. ¿Pero qué virus causa la influenza? La familia del virus de la influenza se clasifica en tres tipos, A, B y C. El tipo A incluye tres subtipos, H1N1, H2N2 y H3N2, que han causado epidemias extensas y pandemias. El tipo B se ha relacionado pocas veces con epidemias regionales o dispersas y el tipo C tiene relación con casos esporádicos y brotes pequeños. ¿Pero cómo se transmite la influenza? Esto es, de persona a persona. El virus entra al organismo por la boca, la nariz y ojos, principalmente cuando las personas enfermas o portadoras de influenza expulsan gotitas de saliva al estornudar o toser frente a otras sin cubrirse la boca y la nariz, al compartir utensilios o alimentos de una persona enferma, o al saludar de mano, beso o abrazo a una persona enferma de una infección respiratoria. También se puede transmitir a través del contacto con superficies previamente contaminadas por gotitas de saliva de una persona enferma de influenza, tales como las manos, mesas, teclados de computadora, mouse, artículos deportivos, manijas, barandales, teléfonos, pañuelos desechables y telas. Las personas con influenza a veces sienten algunos o todos de estos síntomas, como puede ser fiebre o sentirse afiabrado, con escalofríos, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal o nariz tapada, dolores musculares y corporales, dolores de cabeza, fatiga, cansancio. Algunas personas pueden tener vómitos y diarrea, aunque esto es más común en los niños que en los adultos.
La mayoría de las personas que contraen la influenza se recuperarán en un periodo que va desde un par de días hasta menos de 2 semanas, pero algunas desarrollarán complicaciones como consecuencia de la influenza. Una amplia variedad de complicaciones puede deberse a una infección por el virus de la influenza en las vías respiratorias superiores, fosas nasales, garganta y en las vías respiratorias inferiores, pulmones. Pese a que cualquier persona puede contraer la influenza y enfermarse de gravedad, algunas personas son más propensas a contraer enfermedades graves causadas por esta misma influenza. Los niños pequeños, adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas y personas con ciertas enfermedades crónicas se encuentran entre los grupos de personas con alto riesgo de sufrir complicaciones graves por la influenza. Posiblemente necesiten ser hospitalizadas e incluso pueden morir. Por ejemplo, las personas con enfermedades pulmonares crónicas corren mayor riesgo de sufrir neumonía. Otras posibles complicaciones graves desencadenadas por la influenza pueden ser la inflamación del tejido que rodea el corazón, miocarditis, el tejido cerebral, encefalitis, o el tejido muscular, miositis, rhabdomiolisis, y la insuficiencia multiorgánica. La infección por el virus de la influenza en la vía respiratoria puede desencadenar una respuesta inflamatoria en el cuerpo y puede derivar de una sepsis, una respuesta a infecciones que pongan en peligro la vida. La influenza también puede empeorar otros problemas de la salud crónicos. Por ejemplo, las personas con asma pueden sufrir ataques de asma mientras tienen influenza, y las personas con enfermedades cardíacas crónicas pueden presentar un agravamiento de su condición desencadenado por la influenza. En el caso particular de Aguascalientes, se tiene dato que existe una cifra de fallecidos en los últimos 5 años, y esto porque su situación se complicó al adquirir el virus, más aún porque algunas personas no distinguían el tener un resfriado o sufrir un contagio por ese virus. Ahora, la última recomendación es que la gente tenga cuidado con sus hijos y adultos mayores y reportarlo oportunamente a una institución médica cuando presenten síntomas relacionados con alguna reacción que ponga en evidencia el virus de la influenza. Con imágenes de Jesús Hernández para Informativo, Jesús Peralta Medina.